como ya han comentado en la presentación, pues bueno, vengo a explicarle nuestra experiencia en biomecánica clínica y ocupacional. Nosotros tenemos un laboratorio donde hacemos pruebas para valoración de secuelas en trabajadores que han sufrido un accidente laboral. También puede haber ocurrido pues, un accidente de tráfico, que si es in itinere pues, se considera laboral. Aquí por las mutuas laborales, supongo que más o menos el sistema debe ser muy similar. Y luego también esos mismos informes pues, pueden servir de cara a la indemnización por parte de la compañía aseguradora. Y como perito judicial en biomecánica y ergonomía, pues explicamos las secuelas funcionales a los jueces, ¿no? en magistratura. Y para hacer una introducción, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, para situarnos en lo que afecta al ámbito de la biomecánica y dentro de lo que es la prevención y la salud laboral, pues la OMS y la OIT hablan de salud en el trabajo, la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, ¿no? En nuestro caso, pues lo que vamos a medir es el aspecto físico, funcional, pero también aquellos trabajadores que vienen, tienen una secuela importante, no pueden volver a su puesto de trabajo. También hacemos una función a nivel anímico, mental y a nivel social, porque obviamente la pérdida de funcionalidad afecta en las relaciones no solamente laborales, sino también sociales. Es decir, que aquello que va a repercutir en la funcionalidad y en la autonomía del trabajador, obviamente tiene una repercusión en todo su ámbito, tanto emocional como social, familiar y, por supuesto, económico, ¿no? Cuando se pregunta a los trabajadores, pues, qué es lo que más les preocupa o más les inquieta en el ámbito de la salud laboral, el 60% habla de aquello que se relaciona con trastornos musculoesqueléticos. Es decir, que hay una incidencia importante, es un problema que tenemos que valorar y atajar en todo lo posible. Y nuestra idea con la biomecánica es aportar una información funcional y válida y lo más fiable y que se acerque lo más posible a la realidad del trabajador, a la realidad funcional. No solamente basarse en la mera observación o exploración clínica. También la Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo hace incidencia y se preocupa por estos problemas a nivel de trastornos musculoesqueléticos y nos indica no solamente que tenemos que hacer prevención, es decir, medidas ergonómicas para erradicar si fuera posible, pero como mínimo disminuir lo que es la afectación musculoesquelética, pero además en el caso de trabajadores que ya presenten trastornos musculoesqueléticos, el objetivo es mantener su empleabilidad en todo lo posible, ¿no? Y reubicarlos si fuera posible. Entonces, con las pruebas biomecánicas lo que conseguimos es medir exactamente la capacidad funcional del trabajador y saber si hay algún puesto, algún profesiograma dentro de la empresa que sea compatible con esas limitaciones funcionales objetivadas y cuantificadas. Hay otro hándicap en nuestra sociedad, hay un cambio demográfico, somos una sociedad envejecida y que todavía envejecerá más. Por lo tanto, el hecho de que los trabajadores, cuando se jubilan, cuando dejan su puesto de trabajo, presenten secuelas funcionales, obviamente eso requiere una inversión y una dedicación económica importante por la dependencia. Por lo tanto, las consecuencias de las patologías musculoesqueléticas en el ámbito laboral no terminan cuando el trabajador ya se jubila, sino que van a persistir y en el ámbito socioeconómico y sociosanitario tendrá una repercusión importante. De ello que la biomecánica puede ayudar a minimizar, dado que estamos cuantificando y objetivando el proceso asistencial, pues que las secuelas sean
las mínimas posibles y que esas personas mayores tengan el máximo de funcionalidad y autonomía. Como ya les decía, la propuesta es cuantificar, objetivar una alteración anatómica basada en la observación, en imágenes estáticas o, por ejemplo, en el caso de la rodilla o extremidades inferiores, una exploración en decúbito en la camilla no representa la realidad de la funcionalidad. Por lo tanto, hemos de implementar las nuevas tecnologías que se utilizan en biomecánica para cuantificar la realidad de las capacidades funcionales de ese trabajador. Hace años, en el eHealth que se celebró en Barcelona, ya se hablaba de que es imposible ofrecer una mejor atención sanitaria y optimizar su eficiencia sin la ayuda de las tecnologías de la información. Hemos de entender tecnologías de la información y comunicación, pues bueno, al final lo que se trata es de facilitar esa transmisión de la información entre los diferentes profesionales y también al propio trabajador, al propio lesionado. Incluso, como les he comentado, esa información llegará a los magistrados, los cuales han de tomar decisiones a la hora de establecer si un trabajador tiene derecho a una incapacidad o no. Entonces, la biomecánica, aportando parámetros objetivos, numéricos y gráficos, es una tecnología de la información y comunicación que va a facilitar transmitir todo ese proceso a nivel asistencial, así como a nivel legal y jurídico. Ya la tendencia en la literatura biomédica y en las revistas especializadas es el interés en la medicina o la práctica. Cuando hablamos de biomecánica, como hemos dicho, clínica y ocupacional, tanto es en el ámbito asistencial como en el ámbito de la prevención. Por lo tanto, vamos a hablar de una práctica basada en la evidencia. ¿Qué pilares tiene esa práctica basada en la evidencia? Pues, en primer lugar, la experiencia y la competencia del profesional, que no se pone en duda, y también las mejores pruebas externas disponibles. Entendemos, aparte de contar con aquello que nos cuenta el trabajador, el paciente, el lesionado, la experiencia, como hemos dicho, del profesional, y dentro de esas pruebas externas, la biomecánica lo que nos va a aportar es esa cuantificación del estado funcional o, en su caso, al analizar un puesto de trabajo, la exigencia que requiere la tarea al operario. Esta es una frase de Lord Kelvin que siempre me gusta aportar y que viene a decir que si no mides, tienes un conocimiento deficiente de aquello que estás analizando o estudiando. En el ámbito de la ingeniería, decir que cuando se diseña una estructura, pues soporta una carga de más o menos unas toneladas, pues a cualquier ingeniero le sorprendería mucho esa apreciación, ¿no? Mientras que en el ámbito clínico, incluso en el ámbito de la ergonomía, cuando se hace un análisis, pues es en base a la observación y bueno, pues más o menos cojea un poco, hay una cierta limitación, o a nivel de ergonómico pasamos un checklist basado en esa observación y sin ningún tipo de objetivación ni cuantificación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir a, y en esto soy muy repetitivo, cuantificar y objetivar, ¿no? Bueno, la biomecánica como ciencia pues es pluridisciplinar. Si hablábamos de biología, anatomía, fisiología, de mecánica, pues una parte de la física, ahí implementamos también conceptos de ingeniería y hoy en día, pues en base a los avances en hardware y software, pues también conocimientos en sistemas de captura del movimiento, electromiografía de superficie, plantillas instrumentadas, luego veremos cada uno de los sistemas, y como ciencia pluridisciplinar pues también nos permite aplicarlo en diferentes áreas, en el ámbito de la ergonomía, como ya hemos dicho, en el ámbito clínico, también en el ámbito de la rehabilitación y neurorehabilitación. Bueno, los sistemas de los que disponemos, hemos hablado, mocap, lo que motion capture, captura el movimiento,
El gold estándar es la fotogrametría, sistemas con diferentes cámaras. En nuestro caso, en el laboratorio, tenemos 31 cámaras calibradas en un volumen de captura donde registramos el movimiento del trabajador o del paciente. Una alternativa a las cámaras hoy en día son los sensores inerciales que permiten pues, ir al puesto de trabajo o hacer estudios en campo. A nivel de fuerza, la captura del movimiento, la información que nos da es eso, el movimiento, lo que en biomecánica o en mecánica se llama la cinemática, ya lo recordarán. Y a nivel de fuerza, que sería el estudio cinético, pues disponemos de dinamómetros, sensores de fuerza para medir la prensión de las manos, flexión o extensión de codos, plantillas con sensores de presión, plataformas de fuerza, etc. Y el tercer sistema que utilizamos es la electromiografía de superficie. Ninguno de los sistemas es invasivo ni es cruento. Son pruebas que lo único que requieren es la colaboración del trabajador o del paciente. La electromiografía es con sensores adhesivos, como un electrocardiograma, y el resto de sistemas, la fotogrametría, pues son marcadores reflectantes que se colocan con un adhesivo sobre la piel. Es decir, son pruebas que no van a incomodar al trabajador ni al lesionado, y lo único que necesitamos es que se muevan. Tenemos protocolos para todo el sistema musculoesquelético y para cada zona anatómica su protocolo específico. Pues fotogrametría, como les decía, consta de diferentes cámaras en un área que se ha calibrado previamente, y lo que nos va a aportar las cámaras hoy en día, desde que empezamos en el año 89, que eran cámaras Super VHS como las que utiliza un periodista cuando nos está informando de cualquier evento, pues hoy en día cámaras que son más pequeñas que un móvil, ¿no? Entonces, hemos calibrado el espacio y sobre ese área de captura es donde el trabajador o el paciente tiene que hacer sus movimientos, sea la marcha, sea movilización de las rodillas, hombros, codos, etc. Nos basamos en un análisis con 6 grados de libertad. ¿Esto qué significa? Nuestro sistema musculoesquelético, cada segmento corporal, se mueve en 3 ejes lineales y también rota en 3 ejes. Esos 3 ejes a nivel lineal y 3 ejes de rotación son los 6 grados de libertad, ¿no? Que es en los que nos basamos para hacer nuestro análisis cinemático. Colocamos marcadores reflectantes sobre los segmentos corporales. En cada uno de ellos se define un eje de coordenadas. Hay un eje de coordenadas global del laboratorio, y a partir de aquí pues podemos medir perfectamente, pues por ejemplo, el movimiento de flexoextensión del codo, de pronosupinación del antebrazo, de flexoextensión de la muñeca, desviación radial cubital, etc. Lo importante es eso, que nos basamos en modelos biomecánicos con 6 grados de libertad. Aquí lo que pueden ver es el paciente, el trabajador, con los marcadores reflectantes. Esto es lo que ve la cámara, es el reflejo de los marcadores, y posteriormente construimos el modelo biomecánico en 3 dimensiones. Y aquí ya vemos de forma dinámica, de momento en un plano, luego les enseñaré cómo se ve en el software de análisis en 3 dimensiones, y a partir de aquí pues obtenemos los parámetros cinemáticos. En el caso de la marcha, pues la flexoextensión de caderas, flexoextensión de rodillas y flexoextensión de tobillos. A nivel cinético, para la marcha utilizamos plantillas con sensores. Esas plantillas se colocan dentro del calzado habitual del paciente o incluso del trabajador. Podemos hacer un análisis del calzado de seguridad para personalizar la plantilla, ¿no? Y que resulte más cómoda, ya que hemos de aguantar pues, en muchos casos 8 horas de pie con ese calzado que ya de por sí es incómodo, ¿no? Entonces, con estas plantillas lo que obtenemos es un mapa de presiones en la distribución de las presiones plantares durante el apoyo. Podemos analizar sobrecargas metatarsales, apoyos en varo o en valgo, déficit de choque de propulsión. A partir de las presiones y en base a la superficie podemos obtener la típica curva de fuerza, y el primer
pico se corresponde con el choque de talón, el valle es cuando estamos pasando por la vertical y el segundo pico es la propulsión. En este caso, pues podemos ver una diferencia de propulsión. Es un paciente que tiene una afectación ciática a nivel de la raíz S1, tiene un déficit en flexión plantar del pie derecho en verde y con afectación del tríceps sural y por lo tanto hay una menor fuerza de propulsión de ese pie. También una información importante que tenemos a partir de los registros es que al hacerlo durante varios minutos lo que tenemos son ciclos con repetición de patrones. En este caso es una marcha simétrica y conservada y en este caso es una marcha asimétrica y el patrón siempre se repite de la misma manera. Aquí hay una tendencia por parte de algunas mutuas aseguradoras a sospechar que el trabajador o el lesionado magnifica o amplifica la lesión. Entonces, el hecho de poder demostrar que hay un patrón asimétrico o con limitación que se repite en el tiempo, aplicando un análisis estadístico con el coeficiente de variación, podemos informar de que realmente esa secuela es objetiva, es fiable y se puede entender que existe y es real. Bueno, pues el análisis completo de la marcha implementamos todos esos sistemas. Captura el movimiento para la cinemática, la distribución de presiones y las fuerzas para la cinética y de ahí también obtendremos los parámetros espacio-temporales. El tiempo de apoyo en cada una de las extremidades, la distancia de cada zancada, de cada paso, etc. El otro sistema del que hemos hablado, la electromiografía de superficie, aquí pueden ver los electrodos adhesivos y lo que vamos a hacer es un conversor analógico digital, lo que hacemos es amplificar la señal electromiográfica de los grupos musculares que estamos estudiando. En este caso es el gastrocnemio interno y externo en flexión plantar con apoyo, con carga del propio peso. Siempre que estudiamos extremidades inferiores hacemos un análisis cinemático, primero sin carga, con los movimientos libres y luego con carga del propio peso corporal para que sea lo más real posible de las circunstancias habituales, tanto en el día a día como en la vida profesional. La electromiografía de superficie también la sincronizamos para medir la fuerza a nivel de extremidades superiores con dinamómetros. Aquí podemos ver un dinamómetro de garra tipo Hammer, tipo Jammer, con 5 posiciones para que se adapte a la antropometría de la mano del trabajador. Y tenemos tanto la señal electromiográfica como los kilos de fuerza sincronizados. Para que vean en qué consiste un sensor inercial, hemos hablado que son la alternativa a la fotogrametría, a las cámaras. Pues bueno, es un sistema, hoy en día un móvil, un celular, es un sensor inercial. Acelerómetro, inclinómetro, GPS, magnetómetro, etc. La disposición de diferentes sensores inerciales nos permite hacer una captura en tiempo real y lo podemos hacer, como hemos dicho, en campo. Podemos ir al puesto de trabajo, incluso podemos salir fuera de lo que es la empresa, en el ámbito deportivo. Bueno, pues estas tecnologías y las que son más portátiles, como la electromiografía, los dinamómetros, etcétera, se pueden aplicar no solamente en el ámbito clínico, sino también en el ámbito de la ergonomía. Y ya se entienden que son sistemas de medición directa. Hay diferentes publicaciones al respecto y habla de cómo esos sensores nos van a permitir cuantificar y objetivar lo que es la consecuencia de la interacción entre el trabajador y el puesto de trabajo en el ámbito ergonómico. Algún caso clínico para que lo vean ya qué vamos a obtener de estos sistemas. Hemos diseñado una aplicación donde recogemos, pues, como si fuera una resonancia, dependiendo de la zona anatómica que vayamos a analizar, escogemos el protocolo. Cada protocolo incorpora la tecnología que hayamos implementado, sea la cinemática con cámaras o con inerciales, electromiografía de superficie o plantillas instrumentadas.
y a partir del registro lo que obtenemos es las gráficas y los parámetros de la zona atómica que hayamos estudiado. En este caso, pues es el tobillo, esto es la flexión dorsal y flexión plantar sin carga. Aquí planteamos lo que son los resultados y lo diseñamos como si fuera una analítica. Estamos incorporando parámetros de referencia de normalidad, una horquilla de normalidad, dentro de los cuales, pues, si el trabajador, el paciente, está en esa horquilla, es aceptable la movilidad, y si está limitada, como el caso del tobillo derecho, calculamos el porcentaje de déficit con respecto al contralateral. En el caso de extremidades, si tenemos una sana, nos sirve como referencia. No solamente nos vamos a basar en el parámetro de normalidad, sino que vamos a tener la referencia de lo que sería el estado funcional antes de la lesión con la extremidad sana. Este es el software de análisis, es Visual 3D de la empresa C-Motion, una empresa americana canadiense, que es el gold estándar de análisis biomecánico. Sobre él lo que hacemos es diseñar el modelo biomecánico, definir qué parámetros queremos calcular a nivel cinemático y generar gráficas y cálculos también, pues, de máximos, mínimos, etc. Luego les enseñaré con un caso cómo se visualiza. En el ámbito clínico, pues ese informe biomecánico nos puede ayudar también, como en el ámbito ergonómico. Es ensayo-error, el hecho de poder tener una información objetiva en poco tiempo, pues podemos incidir tanto en el diseño o rediseño del puesto de trabajo como durante la parte asistencial. Es tener el biofeedback de cómo evoluciona el trabajador o cómo responde ante una rehabilitación o ante un cambio en un puesto de trabajo, en altimetría, en el entorno del trabajador, etc. Y en base a eso, pues el algoritmo nos ayuda a ir tomando decisiones teniendo los parámetros objetivos y esa toma de decisiones en base a la evidencia. Bueno, un caso que les presento con la información. El paciente de 45 años, trabajador en almacén textil, sufrió caída, fractura cerrada trimaleolar con luxación de articulación del tobillo derecho, tratada mediante reducción abierta y osteosíntesis. Nueva intervención quirúrgica para extracción del material de osteosíntesis. Aquí tenemos el profesiograma. A veces conseguimos, pues, que, aparte de la publicación en el BOE y en diferentes instrumentos públicos que editan un profesiograma genérico para las diferentes profesiones, también, si es posible, solicitamos a las empresas que nos especifiquen de forma más detallada qué tareas tiene que hacer el trabajador en su jornada laboral. Entonces, aquí, pues bueno, la empresa, el almacén textil, nos comenta que las tareas se realizan en un almacén de 2.000 metros cuadrados, requiere desplazamiento del trabajador una buena parte de la jornada, así como el trasiego de material dispuesto en estanterías de hasta 2 metros de altura, para lo cual se requiere ejercicio físico. ¿Vale? O sea que ya tenemos que la trabajadora, aparte de manipulación de cargas, pues tiene que deambular con una amplia superficie. Bueno, pues ya realizamos, hay un diagnóstico. Lo que la prueba biomecánica no es un medio de diagnóstico. El trabajador o el lesionado nos viene con ese diagnóstico. A partir de ahí, nosotros en base a ese diagnóstico, aplicamos el protocolo más conveniente y hacemos los registros. En este caso, pues tenemos inicialmente la flexión-extensión activa del tobillo sin carga. Estamos estudiando el pie que no está en apoyo, y luego estudiaremos, este es el derecho, y luego el izquierdo, y ya tenemos una gráfica, como decíamos, un patrón repetible de flexión dorsal y flexión plantar del tobillo. ¿Vale? Y ya podemos ver que hay una limitación en flexión dorsal del tobillo derecho, gráficamente y numéricamente. En esta gráfica lo que hacemos es definir la media en un trazo más oscuro, y luego en sombreado la desviación estándar. Entonces, bueno, vemos que la flexión dorsal
del tobillo derecho está limitada a 8,54 grados, que supone con respecto al contralateral un 63% de déficit. Y en flexión plantar, pues la limitación es más discreta, de un 11%. Luego también miramos los diferentes ejes de movimiento, la inversión-eversión, que también está limitada en eversión principalmente. Estudiamos la marcha, la cinemática a nivel de caderas, rodillas, tobillos, ¿no? Podemos ver las gráficas típicas de flexo-extensión, cadera, rodilla y tobillo a nivel cinemático. Luego la parte cinética, la fuerza y la distribución de presiones de apoyo. Recordamos que es la afectación del tobillo derecho y podemos ver, esto es una visión cráneo-caudal, vista desde arriba, pie derecho, pie izquierdo. Podemos ver que hay un déficit de carga en el retropié derecho durante la fase de choque de talón y ya tiene una sobrecarga metatarsal. El hecho de que no apoye en el retropié indica que hace un apoyo más en flexión plantar con sobrecarga y aumenta esa sobrecarga metatarsal, ¿no? Pero ya vemos también un patrón asimétrico de la marcha. Ahora le pedimos, como a veces en las exploraciones, ¿no? Pues póngase de puntillas o camine de puntillas, camine de talones. En este caso le pedimos que haga flexión plantar en apoyo monopodal y con carga del propio peso. La flexión plantar es en negativo, pues el tobillo izquierdo llega a 41 grados y el tobillo derecho se queda en 14 grados. Es un 63% de déficit, es decir, sobre el pie derecho no es capaz de ponerse de puntillas o le cuesta mucho. A nivel dorsal, apoyando el pie, levantar la punta del pie hacia arriba, lo mismo en apoyo monopodal cargando el peso corporal. El izquierdo llega a 15 grados y el derecho se queda en 6 grados. No es capaz de levantar la punta del pie. A nivel de electromiogracia de superficie, de gemelos y de tibial anterior, pues hay un déficit del gemelo externo y del tibial anterior, principalmente del gemelo externo. Bueno, dado que estamos también en el ámbito laboral, pretendemos, y el accidente tiene una repercusión no solamente en su día a día, pues pretendemos reproducir gestos y tareas de su vida laboral. Recordemos que trabaja en un almacén textil, aparte de deambular en una amplia zona, también tiene que manipular cargas, agacharse para coger las telas bueno, la idea es que esa manipulación de carga se haga de forma ergonómica. Entonces pedimos que se agache, que se ponga de cuclillas. Vemos cuando nosotros nos agachamos, la tibia va hacia adelante, por lo tanto hay una flexión dorsal del tobillo. Y aquí podemos ver que el tobillo izquierdo hace una flexión dorsal de unos 33 grados y el tobillo derecho se queda limitado a unos 13 grados, es decir, no es capaz de agacharse más por el tope mecánico o por dolor a nivel del tobillo derecho. También eso condiciona que no pueda flexionar más la rodilla. Si no puede la tibia ir hacia adelante y sigue haciendo flexión, el centro de gravedad se iría hacia atrás y se caería. Por lo tanto, la limitación en flexión dorsal del tobillo también condiciona una limitación en la rodilla. Entonces, no vamos a entrar ahora por tiempo, pero esto es una gráfica que combina la movilidad, la flexoextensión con la velocidad angular. Esto sería fisiológico en el tobillo derecho y esto es afisiológico, perdón, en el tobillo izquierdo y esto es afisiológico en el tobillo derecho. ¿Qué ocurre en el tobillo derecho? Además de que está limitado, en los últimos grados de flexión dorsal hay inflexiones de la velocidad angular. Autores como Marras y Wansam ya han publicado y relacionado estas inflexiones de la velocidad angular con la presencia de molestias dolor. Es decir, que cuando ella se agacha a nivel del tobillo tiene inflexiones que son paradas, que visualmente no se pueden apreciar ni en un vídeo y se corresponden con molestias dolor. Consecuencia, si yo no me puedo agachar de forma ergonómica para manipular una carga, pues obviamente lo que voy a hacer es de forma incorrecta y al final, además de la lesión del tobillo, lo que voy a hacer es lesionar la columna. Hay publicaciones con respecto a cuánto ha de ser la flexión dorsal del tobillo para poder manipular de forma ergonómica una carga.
y a nivel del tobillo pues estamos en unos 30 grados, que es lo que hacía el tobillo izquierdo sano, mientras que el derecho se queda en 15-16 grados, o sea, a la mitad, ¿no? Bueno, eso que hemos visto en las gráficas y en las tablas, en nuestro informe es como lo describimos: correcta repetibilidad de los registros, bajo coeficiente de variación, por lo tanto, esto da validez a los mismos. Las limitaciones que hemos visto en las tablas y comentamos, en condiciones de carga, al agacharse que está limitado, el tobillo derecho, el déficit muscular del gemelo externo principalmente y una marcha alterada. Las conclusiones, ya para dejarlo muy simplificado, como he comentado, nuestros informes llegan a los abogados laboralistas, a los abogados de secuelas de tráfico y a los jueces. Por lo tanto, intentamos que, aunque hay mucha información técnica, al final la conclusión sea muy fácil de entender y de interpretar. Y bueno, en base a ese informe, aquí tenemos una sentencia donde el juez recoge en hechos probados lo que hemos visto en el informe. Primero habla de lo que es el accidente, la secuela, el dolor, la limitación, y lo que hace es copiar y pegar nuestros parámetros que hemos aportado en el informe biomecánico. También él ha sido muy hábil, el juez, el hecho de tener en cuenta el profesiograma de la actora, que requiere la deambulación y bipedestación y la manipulación manual de cargas, y ha entendido que ese profesiograma es incompatible con las secuelas que hemos objetivado en la biomecánica. Por lo tanto, le concede un grado de IPT, que es una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Bueno, pues en el ámbito clínico, la biomecánica lo que nos permite es disminuir las variables subjetivas, dolor, molestias. Si hay dolor y molestias, nosotros lo vamos a representar con esas gráficas de la velocidad y aceleración angular. Es decir, son parámetros físicos. El nivel de dolor o molestia es algo totalmente subjetivo, pero como mínimo sí que podemos aportar que hay una alteración a nivel de la funcionalidad de parámetros físicos, tanto en la amplitud del movimiento como en la velocidad y la aceleración. Aportar información también al trabajador que es capaz de entender. A veces ellos tienen la sensación de que, bueno, o mantienen una marcha o un patrón alterado por miedo a una recaída o a dolor, y somos capaces de evidenciarles que han mejorado, y eso también les anima durante la rehabilitación o a la hora de reincorporarse al puesto de trabajo. Ayudar en la toma de decisiones a todos los profesionales que van a intervenir en el proceso, agilizar un expediente y reducir el gasto. Hay veces que nos vienen trabajadores con 7, 8, 10 resonancias, tags, radiografías, todas están diciendo lo mismo porque se hacen en poco margen de tiempo y ninguna está aportando información clara del estado funcional. Ayudar en la reinserción social y laboral, como ya hemos dicho, y garantizar pues, la mejor calidad de vida posible. Aconsejar en la reubicación del puesto de trabajo y determinar de forma objetiva y precisa niveles de capacidad, discapacidad o disfunción. Ya hemos hablado de la electromiografía de superficie, que es un instrumento que utilizamos bastante en ergonomía. También se acepta y se entiende como un sistema de medición directa. Y a la hora de entender el nivel de esfuerzo que hace el trabajador, pues lo que hacemos es normalizar. Entonces vamos a pedirle una contracción máxima voluntaria y con respecto... José Luis. Sí, perdón. Nos quedan 2 minutos. Perfecto, pues agilizo. Muchas gracias. Pues, como decía, para normalizar el esfuerzo durante la tarea, lo que hacemos es la contracción máxima voluntaria, que nos sirve como referencia del 100%, y en base a esa contracción vamos a medir el esfuerzo que requiere durante la tarea. La contracción máxima voluntaria se tiene como referencia, como medio objetivo, que también algunas checklists lo contemplan. El problema es que no todos los técnicos en prevención disponen de electromiografía de superficie a nivel técnico ni conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí veremos un estudio que hemos hecho en el ámbito de la práctica instrumental de profesionales
son por el diseño ya de años a nivel de los instrumentos, movimientos asimétricos, claramente no ergonómicos, ¿no? Estamos viendo en 3 dimensiones ya el modelo biomecánico, y vamos a registrar tanto la cinemática, el movimiento de los hombros, como la actividad muscular. Aquí vemos un movimiento asimétrico a nivel de abducción y flexión y una actividad exagerada a nivel de trapecio y de deltoides. Y esto coincide con los movimientos que realiza cuando está haciendo un seguimiento del compás. Ya para terminar, pues el análisis de un puesto de trabajo. Estos son imágenes de internet, no podemos hacer fotografías dentro de lo que es la línea de producción, que es la colocación de un portón en el chasis, y lo que hicimos fue estudiar el movimiento y el gesto de diferentes trabajadores, y lo que planteamos era algo bastante sencillo, que era colocar un peldaño para aquellos trabajadores con una altura inferior, y pudimos ver que en esos trabajadores con el peldaño pues la amplitud del movimiento disminuía, no necesitaban elevar tanto los brazos, y la actividad muscular también disminuía con respecto a la contracción máxima voluntaria. Por lo tanto, cuantificar tanto en el ámbito clínico como asistencial nos permite dar unos parámetros que los profesionales son capaces de entender en todo lo largo del proceso, tanto en el ámbito jurídico, legal, como administrativo, como en el ámbito asistencial, así como los profesionales de medicina ocupacional, técnicos en prevención, etc. Entonces, estos sistemas de evaluación directa que hemos mencionado permiten objetivar el mecanismo de lesión y con ello plantear la estrategia de actuación más adecuada, garantizando minimizar el riesgo de patologías, disminuir el absentismo y el gasto asociado, mejorar la eficacia y el confort de la tarea y preservar la calidad de vida del trabajador.